Buenos días, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a hacer por lo menos la explicación general de la estructura del proceso ejecutivo, ya que en el curso de las clases pues de pronto no pudimos ahondar mucho, solo vimos algunas generalidades de las causas ejecutivas. Vamos a tratar en esta explicación de precisar aquellos aspectos importantes del trámite procesal que debemos tener en cuenta. Empecemos con la naturaleza como tal del proceso ejecutivo. Yo creo que la gráfica lo dice todo, ¿no? Don Ramón es la representación clásica del deudor, de la persona que pese a tener las obligaciones vigentes se niega a cumplirlas. Y precisamente esa es la lógica de un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo está diseñado para que aquella persona que ya está comprometida al cumplimiento de una obligación y esa obligación se encuentra contenida en un título ejecutivo, sea literalmente forzada al cumplimiento y tenga que responder por esa obligación con su patrimonio o tenga que realizar las acciones o las actuaciones que dice el título ejecutivo que contiene la obligación, y en caso de que las tenga que realizar alguien en su nombre, pues esa persona deba responder también con el patrimonio propio. En este caso, tenemos que partir para todo proceso ejecutivo de la siguiente lógica. El artículo 422 nos va a señalar a qué se le considera título ejecutivo. Y básicamente un título ejecutivo es cualquier documento, no importa la naturaleza del documento, que provenga del deudor, obviamente, y que tenga una obligación clara, expresa y exigible. Y entonces, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, dentro de esa categoría general de título ejecutivo encontramos todos estos ejemplos y obviamente muchos más. ¿Por qué? Porque cualquier documento privado que contenga una obligación de esta naturaleza, con estos tres requisitos, se considera como título ejecutivo y puede ser el elemento para dar inicio a un proceso ejecutivo. De hecho, no está mencionado acá, pero si miramos la norma, el artículo 422 nos dice también en la parte final: la confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184. Probablemente ustedes recordarán de su teoría de la prueba, el artículo 184 hace referencia a aquellas ocasiones en donde quien no tiene un título ejecutivo, pero sabe que su deudor le debe algo, puede citarlo al interrogatorio de parte extraproceso, y a partir de ese interrogatorio de parte extraproceso se puede dar la llamada confesión presunta o confesión ficta. Entonces, el auto en donde consta que el juez da por probada esa confesión ficta también hace las veces de título ejecutivo. Entonces, como podrán ver, en esa categoría de título ejecutivo entran muchas cosas. No solamente, y esto es un error común, a veces se dice que el título ejecutivo es solo un título valor. No, el título ejecutivo es la categoría general, título valor es una de las clasificaciones específicas dentro de esa gran categoría general que es el título ejecutivo. Entonces, siempre que vayamos a hablar de iniciar un proceso ejecutivo, lo que debemos tener es esto. Y obviamente ese es el primer ejercicio de valoración que va a hacer el juez cuando decida, cuando tome la primera decisión en el proceso ejecutivo, que es decir si libra o no un mandamiento ejecutivo. Acá tenemos básicamente la estructura general de un proceso ejecutivo común y corriente. Es de notar que en vigencia del Código de Procedimiento Civil se hablaba de ejecutivos singulares, ejecutivos hipotecarios, ejecutivos mixtos. El Código General del Proceso básicamente redujo la clasificación a procesos ejecutivos normales, y cuando se trata de temas hipotecarios se denomina como procesos con garantía real. Ya no se habla tanto de procesos ejecutivos prendarios, ejecutivos mixtos, ejecutivos hipotecarios, sino simplemente estamos hablando de procesos ejecutivos comunes y corrientes
y procesos ejecutivos con garantía real, es decir, en donde lo que se va a hacer efectivo es una garantía real, llámese prenda o llámese hipoteca. Vamos a mirar entonces dos cosas. En primer lugar, fíjense ustedes en la estructura, es una estructura supremamente sencilla, es decir, vamos desde la demanda, mandamiento, notificación, la contradicción, obviamente que está presente en todos los procesos, ahorita vamos a ver los detalles, la decisión del juez y pues obviamente después de la decisión del juez nos vamos a la liquidación del crédito, avalúo de bienes cuando es del caso, remate de bienes y obviamente terminación del proceso y entrega de los valores correspondientes al acreedor, si fue que llegamos a una sentencia exitosa para el acreedor, y pues la entrega del excedente al deudor, si es del caso que sobró algo. ¿Por qué tenemos este 1 y 2 acá? Porque en los procesos ejecutivos siempre deben tener ustedes presente que hay dos, digamos así, dos actuaciones paralelas, dos, por decirlo en práctica, carpeticas paralelas. Una carpetica que nos va a hablar de esto, que es el debate como tal sobre la obligación, que lo vamos a llamar aquí el cuaderno 1 o la carpeta 1, y paralelo a esto hay otro cuaderno o otra carpetica aparte en donde vamos a estar pendientes de un tema muy importante en los ejecutivos, que es el tema de la práctica de las medidas cautelares sobre bienes del obligado o del presunto deudor y lo que sucede con esos bienes a lo largo del proceso y sobre todo, y más importante, finalizado el proceso, que es cuando se hacen, insisto, en los casos en los que el acreedor sale avante, que es en donde se hace el avalúo y el remate de los bienes. Entonces van a tener ustedes siempre presente que en los procesos ejecutivos, y esto ténganlo en cuenta para cuando hagan su consultorio jurídico, en los procesos ejecutivos siempre vamos a tener estas actuaciones en paralelo que van caminando en carpeticas separadas. Es decir, a mí se me pueden generar debates acá sobre el tema de las medidas cautelares. Ejemplo, alguien puede pedir el levantamiento de una medida cautelar porque se embargó algo que no se debía embargar, porque se secuestró algo que no se debía secuestrar, porque se embargaron bienes de una persona que nada tiene que ver en el proceso. Por ahí en otra clase estuvimos viendo el ejemplo. Y esta discusión, pues en nada me va a afectar la otra discusión que estamos llevando acá, que es la discusión como tal sobre la vigencia y la naturaleza de la obligación. Entonces es muy importante que tengamos siempre en cuenta estos aspectos. Vamos a mirar en primer lugar, ahora sí, lo que tiene que ver con la demanda, es decir, cómo inicio yo un proceso ejecutivo. Obviamente, el proceso ejecutivo inicia con una demanda que tiene básicamente las mismas características que tiene toda demanda según lo hemos venido estudiando durante el semestre. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta, por eso están citados acá los artículos, que dependiendo del tipo de obligación, pues obviamente hay cositas especiales que yo debo pedir en la demanda y que es muy importante que las pida en la demanda, porque si no las pido, sencillamente el juez no me las va a reconocer. Lo más probable es que no me las vaya a reconocer y entonces pues ahí sí me voy a quedar sin la posibilidad de hacer exigible esa cuestión o esa obligación. Si miramos el artículo, recuerden que siempre van a haber diferentes tipos de obligaciones. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones de pagar sumas de dinero y en este caso especial también la obligación, por ejemplo, de suscribir un documento. Esos son diferentes tipos de obligaciones que pueden estar contenidas en un título ejecutivo y que lo que vamos a hacer al iniciar el proceso ejecutivo es pedirle al juez, señor juez, dígale al obligado que haga, que deje de hacer, que cumpla con la obligación condicional en comento, que suscriba el documento que se comprometió a suscribir el día que hicimos un acuerdo en el acta de conciliación y la persona dijo, oiga, yo tengo, está bien, yo voy y le firmo la escritura en tal día, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que yo debo pedir
al momento de presentar la demanda. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque lo que yo pida acá y el hecho de que yo lo pida con claridad define si el juez me va o no me va a librar el mandamiento ejecutivo. Cuando el juez libra el mandamiento ejecutivo o mandamiento de pago, cuando estamos hablando de pago de sumas de dinero, mandamiento ejecutivo es en estos otros eventos. Cuando el juez libra ese mandamiento ejecutivo, no solamente debe tener en cuenta que el título ejecutivo tenga sus requisitos materiales y sus requisitos formales bien, sino que también debe tener en cuenta que la persona del ejecutante hizo su tarea completa de pedir con claridad qué es lo que quiere que el juez le ordene al obligado. Entonces, miremos, por ejemplo, miren las cosas como las puedo acumular yo en una demanda. Miremos, por ejemplo, en el caso del artículo 424. El artículo 424 nos dice, si la obligación es por ejecutar sumas de dinero, la demanda podrá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles, pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda deberá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe. ¿Qué quiere decir? Pues que yo en las pretensiones de la demanda, y esto lo vimos también cuando vimos la demanda, en las pretensiones de la demanda le tengo que explicar al juez, señor juez, en el título ejecutivo dijimos que la suma de capital era de tanto y los intereses a la tasa X se han generado desde tal fecha y pues es lo que normalmente se hace. Le pido, señor juez, que pues de una vez en la orden de pago, en el mandamiento de pago, le diga que me pague los intereses que se han generado y pues obviamente si es una obligación donde se van a seguir generando intereses, pues los intereses que se sigan generando desde este momento hasta el momento en el que por A o por B me cumplan con la obligación. Esa es la disposición que tiene el artículo 423. Por otra parte, tenemos el caso del artículo 426. El caso del artículo 426 es cuando la obligación contenida, pensemos en un acta de conciliación o en otro documento privado que tenga las características de las que hablábamos antes, la obligación es de entregar un bien mueble, distinto del dinero, realizar una determinada obra. Eso es, o a eso se reducen las obligaciones de dar y de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo pedir en esa demanda que le ordenen a la persona pues que me entregue aquello que se comprometió a entregarme, ese bien mueble que se comprometió a entregarle. En la misma demanda, y esto es lo interesante, y ojo con esto, puedo pedir y tengo que explicar bajo la gravedad del juramento los perjuicios moratorios y además posibles perjuicios compensatorios que se hayan generado. Entonces vamos a mirar lo que ocurre con el artículo 426. El artículo 426 dice, si la obligación es de dar una especie de muebles o bienes de género distinto de dinero, el demandante podrá, nuevamente optativo, pedir conjuntamente con la entrega que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios desde que se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual. De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios por la demora en la ejecución del hecho. Perjuicios por la demora es a lo que se llaman perjuicios de tipo compensatorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues acá obviamente es tarea de ¿quién? Del ejecutante determinar y explicarle al juez cuáles son esos perjuicios. Pensemos, por ejemplo, que la persona se comprometió conmigo en el acta de conciliación que me va a entregar, qué sé yo, una biblioteca en madera que le mandé a hacer y nada que me la quiere entregar. Y pues según yo eso está generándome como ejecutante, me está generando perjuicios, pues soy yo quien le debe explicar al juez cuáles son esos perjuicios y tengo que pedirlos en la demanda para que el valor de esos perjuicios sea tenido en cuenta dentro del mandamiento ejecutivo. Ahorita vamos a ver qué pasa si la persona quiere discutir el monto de esos perjuicios. Y lo mismo pasa en el caso de los perjuicios compensatorios, que es precisamente ese tipo de perjuicios que se generan cuando hay demora
en el cumplimiento de cierta acción o en la realización de determinada obra.